Hay veces que cuando vemos en la historia, sobre todo en la historia reciente, un líder político que se asegura en el poder durante mucho tiempo, comienza a tener bastantes tintes, por así decirlo, de dictador o tintes autoritarios. Sin embargo, no es el caso de Angela Merkel, quien vamos a hablar hoy, y que ya va a ser este año, el año número 16, en el que permanece en su cargo como canciller alemana. 16 y último, ya para aclararlo. Se nos va una de las líderes más fuertes que ha tenido Europa, no solamente en el siglo XXI, sino que, si vamos más atrás, sin duda es una de las figuras más influyentes que ha habido en el continente, desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente. Bien, mi nombre es Juan Cruz Caorsi, hoy estoy aquí con... Dale, presentate. No, voy a presentarme vos. Bueno, Gonzalo Rey. Hacer el trabajo completo. Hay veces que le gusta presentarse solo y veces que quiere que yo lo presente. Bueno, y vamos a hablar, como dijimos, de Angela Merkel y su salida de la política. Exactamente. Así que comenzamos. Comenzamos. Bien, el pasado mes de junio, Angela Merkel pronunció el último discurso en el Parlamento como canciller y también como política, ya que anunció que no solamente que no se iba a presentar a las elecciones a la Cancillería, sino que iba a dejar la política. Y esto ya se sabía igual desde antes. Se sabía desde antes, lo anunció ya hace un par de años, pero bueno, en junio fue el momento final a nivel formal en esa presentación en el Parlamento. Y bueno, se terminan 16 años de mandato de Angela Merkel al frente de Alemania. Una política, primero, la primera canciller mujer. Segundo, una política muy particular por justamente el poder que concentró y lo querida que fue durante todo este tiempo, sin llegar a ser un régimen que haya tomado tintes totalitarios, como decías vos al principio. Así que bueno, para despedirla de cierta manera después de tanto tiempo, creo que estaría bueno hacer este podcast y contar un poco a la gente cómo ha sido su vida y su carrera política, ¿no? Para entender quizás el poder que Angela Merkel tiene, si no me equivoco ya son creo más de 10 años que la nombran en forma consecutiva como la mujer más poderosa del mundo. Sin lugar a dudas es una referente en todo lo que respecta a política y hoy por hoy es la referente europea. Cuando alguien piensa en el liderazgo político y económico de Europa, uno de los primeros nombres que se te viene a la cabeza es Angela Merkel. Exacto, porque si bien la Unión Europea tiene sus sistemas de gobierno, sus organismos y demás, sabemos que los que realmente tienen poder allí son los líderes de los países más importantes, y Merkel durante estos años ha ido acaparando ese poder y se ha convertido de cierta forma en la líder de facto de la Unión Europea, y sobre todo con ese tándem ahora con Macron, han sido los que han liderado las políticas y todo lo que tiene que ver con la Unión Europea, ¿no? Pero yendo un poco hacia atrás para conocerla un poco más a Merkel, es un personaje bastante particular. No solamente fue la primera canciller alemana mujer, sino que además fue la primera, tras la reunificación, procede de la extinta República Democrática Alemana, la Alemania del Este, como es conocida habitualmente, ya que si bien ella nace en Hamburgo en 1954, que es zona de Alemania Occidental, por el trabajo de su padre, que era un pastor luterano, Merkel padre en realidad, decide emigrar. Merkel padre no era de apellido no era el padre, Merkel. No era el apellido Merkel. Pero el padre de Merkel decide tomar una iglesia en Alemania del Este, que se fue ofrecida, y se instala en un pueblo a 80 kilómetros de Berlín, pueblo de Templin. Así que es un caso curioso, porque generalmente en esa época quienes tenían la oportunidad de cambiarse de lado, por así decirlo, de Alemania, hacían al revés, hacían del este al oeste. Muy poca gente iba del oeste al este, pero bueno, esto fue un caso particular y bueno. De todas formas, no hay que olvidar que, bueno, por el puesto que el padre tenía en su
en su iglesia y por decir, estaba protegido, ellos podían, la familia, viajar indistintamente a un lado o a otro de Alemania sin tener mayores problemas. Exacto. Eso fue durante gran parte del tiempo que estuvieron allí. Después en algunos momentos esto no se les fue permitido, pero generalmente sí no tenían estos problemas. Pero igualmente ellos se instalaron en Alemania del Este y se quedaron ahí hasta el final hasta la reunificación. De hecho, Merkel tuvo toda su infancia, adolescencia y su adultez incluso bajo el régimen de Alemania del Este, donde allí tuvo su educación e incluso formó parte de las Juventudes Libres de Alemania, que era el gran movimiento juvenil del régimen de la Alemania del Este. Se gradúa en física en la Universidad de Leipzig, también en el Este. Así que ella era básicamente una joven común y corriente de la época en la Alemania socialista. O sea que pensar esto de Merkel, viéndola que luego se convertiría en una de las grandes líderes del centro derecha, del conservadurismo europeo, es un poco extraño, pero bueno, esta fue la vida que tuvo que llevar Merkel. También hay que entenderlo en el sentido de que si uno es un ciudadano, o era un ciudadano en aquel entonces en la Alemania del Este, para tener la posibilidad de acceder a tal o cual lugar, o poder estudiar, o poder tener una vida social integrada, uno tenía que unirse casi que por obligación a este tipo de movimientos, ¿no? El que no estaba en esos movimientos quedaba casi que excluido de la sociedad. Así que no se puede decir que Merkel haya sido socialista, sino que, bueno, debió militar por ello para poder tener oportunidad y poder desarrollarse a nivel político y profesional. Y lo consiguió porque logró ocupar lugares destacados en estos organismos, que incluso llevaron que algún que otro libro en la actualidad acusase a Merkel de ser una leal servidora del régimen de Alemania del Este, de ser socialista y demás, algo que no se ha podido probar, algo que ella misma ha desmentido y ha hablado con mucha naturalidad, nunca ha ocultado su pasado, pero bueno, evidentemente como muchos otros alemanes se tuvieron que camuflar en ese régimen para poder hacer la vida que ellos querían. No, y algo que mencionabas que es muy llamativo es que viene de una rama, dado a sus estudios, que no es muy común ver en la política. Viene de sobre todo los altos cargos, sí, claro. No, y lo que son, hablo de sus estudios. Sí, sí, sí. De lo que son las ramas más duras de las ciencias. Me refiero porque a veces a nivel ministerial puedes ver un perfil de esto, pero sí, nunca a Cancillería. Generalmente son puestos reservados para o abogados o economistas o gente de letras, digamos, y no tanto de las ciencias más duras, ¿no? Claro. Y ver una física ahí es algo que no es muy común, pero bueno, es el perfil de Merkel. Y su carrera, de hecho, muchos dicen que su tesis doctoral sobre física cuántica fue muy destacada, o sea que es alguien que se destacó en su rama, en su disciplina, pero que desde los 80, digamos, hasta aquí ha dedicado su vida casi que exclusivamente a la política. Como hablabas igual, estos cargos al principio no son reservados para gente que proviene de este tipo de estudios. Merkel igual, antes de llegar a ser canciller de Alemania, estuvo en otros tantos ministerios. Exacto. Primero que nada, ya sobre el final de los 80, cuando la cosa se empieza a revolucionar bastante en el este, ella se une a un partido político que era el Despertar Democrático, un partido incipiente que surge en la Alemania del Este, que justamente reclamaba por mayores libertades y por democracia en el país. Todo esto en el contexto ya de la caída del bloque socialista, la caída del muro, etc. Cuando cae el muro y se celebran elecciones, las primeras elecciones libres a finales del 89 en la Alemania democrática, surge un nuevo gobierno, un gobierno provisional de los partidos democráticos, y Merkel ocupa ya un puesto bastante significativo que es la viceportavocía del gobierno. Es un cargo importante en el gobierno de la Alemania del Este, hay que aclararlo, que fue el gobierno que llevó la transición desde la división a la reunificación, una transición express de un año, y Merkel ya tenía una posición bastante activa. Y luego, cuando se concreta la reunificación, rápidamente se celebran a finales de 1990 elecciones federales en Alemania, y ella ya se presenta
siendo miembro ya de la CDU, la corriente demócrata cristiana. Es electa para el Bundestag, el Parlamento alemán, y un mes después de asumir su cargo, ya es nombrada ministra, un ministerio bastante amplio, el Ministerio de la Mujer, de la Tercera Edad, de la Juventud y de la Familia, del ministerio, ya que el canciller de aquel entonces, que fue el que produjo la reunificación y continuó gobernando en Alemania durante la década del 90, Helmut Kohl, rápidamente la apadrinó a ella, ya que por su talento y por su personalidad quedó básicamente vislumbrado. De hecho, la llamaba, la apodaba mi chica, o sea, era como... Era esa joven que él, ya siendo un político veterano, la apadrinó de cierta manera y la fue llevando para que algún día incluso fuese su sucesora. Entonces ya Merkel, desde el día 1 de la reunificación, formó parte del gobierno alemán. Porque va a estar durante 8 años en el ministerio, primero del 90 al 94 en el ministerio que ya mencionaba, luego del 94 al 98 pasaría al Ministerio de Medio Ambiente, hasta que la CDU pierde las elecciones en 1998. Pero Merkel tuvo un ascenso meteórico en la política, no tuvo casi que pasos intermedios. Estando en el Ministerio de Medio Ambiente, marcó quizás uno de las grandes luchas que ha tenido Merkel, que ha sido su postura en contra de la energía nuclear. Exacto. Tenemos que recordar que la energía nuclear, sobre todo, tuvo un boom en esa época. Sí, en la Guerra Fría, digamos, tuvo un boom bastante importante. Y tenemos como vecinos, sobre todo, a Francia, que produce casi más del 80% de su energía es producida a partir de centrales nucleares. Pero mismo en Alemania ya se estaban desarrollando. Alemania estaba, como decía Gonzalo, tenía bastantes centrales y estaba produciendo y desarrollando esta tecnología para continuar, pero vieron que quizás para ellos y su postura no les era rentable, quizá, por así decirlo. En realidad hubo un antes y un después en el accidente de Chernobyl, ¿no? El accidente de Chernobyl marcó un antes y un después con respecto al tema de la energía nuclear, ¿no? Si bien se sigue considerando una de las energías más seguras del mundo, y además de las más baratas, más limpias, en fin, pero evidentemente si hay un problema de seguridad, se puede armar una grande, digamos, hablando mal y pronto. Bueno, como pasó en Chernobyl, que lo de Chernobyl fue grave y pudo ser mucho peor. Se puede comparar también como con los accidentes aéreos de los aviones. Se dice que es el medio de transporte más seguro y que ahora, no si te toca un accidente, ahora si te toca un accidente, es raro que la gente sí, es muy difícil sobrevivir. Entonces es más o menos, es un buen ejemplo, un buen paralelismo, ya que con la energía nuclear pasa lo mismo. Y Merkel... y también el tema de cómo queda el territorio luego de un accidente. Tenemos hoy Ucrania y Bielorrusia, ¿no? Que tienen una vasta zona que es inhabitable por Chernobyl. O sea. Y Japón también, hace poco tenemos el caso. Fue menor las consecuencias del incidente de Fukushima, pero evidentemente también fue un peligro y pudo haber sido peor igual que en Chernobyl. Pero bueno, la cuestión es que no sé si habrá sido el tema de Chernobyl o alguna cuestión personal distinta, pero Merkel desde siempre, o al menos desde que comenzó su carrera política, ha mostrado una postura contraria a la energía nuclear y que de a poco irla sustituyendo por energías renovables. Y esa fue la política que marcó ya desde la década de los 90 en ese ministerio, en una época que no era tan común ese tipo de políticas ecologistas y demás. Pero bueno, hay un momento clave en su carrera que es el año 1998, donde la CDU pierde las elecciones con el Partido Socialdemócrata, son desplazados del gobierno y poco tiempo después salen a la luz casos de corrupción y financiación ilegal del partido y que señalaban a varios de los líderes, entre ellos al ex canciller Helmut Kohl, que como dijimos también anteriormente no solo que era el canciller en aquel entonces, sino que además el que apadrinó políticamente a Angela Merkel. Entonces Merkel quedó en una posición incómoda, ya que por un lado era la líder con mayor proyección en el partido, muy bien valorada, pero por otro estaba la persona que la apadrinó, que la llevó a hacer la política que era. Entonces ese fue el gran debate: desmarcarse de él,
de esa persona que fue tan importante para ella políticamente, o seguir fiel a quien la padrinó y aceptar las consecuencias que podían ser por ahí el fin de su carrera política, o que al menos no llegase a ser lo que se proyectaba para ella. Finalmente ella toma la decisión de desmarcarse de él, incluso lo critica públicamente, critica cómo fue el manejo del partido durante esos años, y eso la catapulta al liderazgo del mismo, ¿no? Porque Helmut Kohl se ve obligado a renunciar, y en abril del 2000, en las internas del partido, Merkel se hace con el liderazgo del mismo, lo cual para algunos fue considerado como una traición a su mentor. De hecho, nunca se supo bien, si bien la relación nunca se rompió del todo, pero muchos dicen que a Kohl evidentemente esto le cayó muy mal y no fue nada de lo mismo, o sea, no volvió a ser lo mismo la relación entre ambos después de ese incidente donde ella lo critica públicamente y se desmarca de él, queriendo quedar fuera de ese escándalo de corrupción y también viendo que su carrera política se podía ver perjudicada por ello. Son decisiones muy difíciles de tomar a veces, estando en la situación. Y sí, porque evidentemente era una persona muy importante para ella y evidentemente pero ella estás hablando también de tu futuro. Exacto, y de que no te manchen a vos por algo que no hiciste. Entonces, exacto, es, como digo, son situaciones muy difíciles. No debe haber sido fácil para ella, evidentemente, pero bueno, esa fue la decisión que tomó. Y creo que si uno lo mira fríamente, fue una decisión acertada, porque ella no estaba involucrada en la situación y podía haber visto en peligro su carrera, y quizás no hubiésemos visto estos 16 años de Merkel si ella no hubiese tomado esa decisión en el momento. Pero bueno, así es la política. La política no se viene a ser amigos, no se viene a ser gente querida, sino que se viene a otra cosa. Entonces, si por ahí durante un tiempo te llevaste muy bien con una persona, incluso esa persona te ayudó a escalar en la política, si en algún momento toca desmarcarse de él, toca desmarcarse de él. Y sobre todo ante una situación de corrupción, porque no es una cuestión meramente política, de decir, bueno, tomó determinadas decisiones que no estuvieron bien o ese tipo de cuestiones. No, fue un caso de corrupción, delito, estamos hablando de un delito. Entonces, yo en parte la entiendo. Pero ahí empieza un momento también duro para el CDU, que pierde el poder después de muchos años. Si bien cuando ella toma el liderazgo del partido los primeros 2 años son bastante buenos, en el sentido de que consiguen varios triunfos a nivel local, en elecciones regionales, pero en las elecciones de 2002 ella apuesta por su candidato, y la apuesta no le sale bien. O sea, muchos podrían haber pensado que ella al asumir la presidencia de CDU iba a ser ella misma la que se postulara, pero no, se mantuvo en la presidencia del organismo, apostó por diversos candidatos. Pero la realidad es que en las elecciones de 2002 la CDU vuelve a perder por muy poco margen, un margen muy estrecho, pero los socialdemócratas renuevan el gobierno, y esto lleva a que Merkel tome la decisión de hacerse con el poder definitivo del partido, ¿no? Y ahí se hace con el liderazgo de la oposición en el Parlamento y ya se proyecta como candidata hacia las próximas elecciones. Ya allí, como sabemos, sí, en las elecciones en las que Merkel obtendría una victoria, y bueno, a partir de ahí básicamente todos sabemos cómo viene la mano. Exacto. Merkel es electa como canciller, y bien. Exacto, Alemania en el momento que se llega al poder estaba viviendo un momento muy complicado a nivel social, laboral, económico. De hecho se la llamaba la enferma de Europa, para que veamos el nivel, ¿no? Ya que mientras países como Italia o España estaban muy bien a nivel de empleo, crecían muy bien, o mismo también el Reino Unido, Alemania estaba bastante estancada, tenía problemas de empleo, no lograba superar del todo la crisis que tuvo a partir de los 90 tras la reunificación, porque la reunificación fue, si bien un momento muy emotivo, muy lindo desde el punto de vista digamos cultural, reencuentro entre familias que habían sido separadas hacía mucho, pero esto te conlleva muchos problemas a nivel económico y también a nivel de manejo, porque ambas partes se manejaban de formas muy diferentes. Eran 2 modelos distintos. Tenían modelos muy diferentes, sistemas de educación, sistemas de lo que quieras, sanitario,
Y de todo lo que piensen que puede llevar un gobierno, tienen que pensar que ahora eran dos y se tenían que unificar en uno. Y aparte estamos hablando de que las diferencias entre los dos eran enormes. En el momento de la reunificación el PBI per cápita de la Alemania del Este era 3-4 veces menor que la Alemania del Oeste. Es algo similar a lo que se plantea hoy que pasaría si Corea del Norte se reunifica con Corea del Sur. Bien, pueden llegar a complementarse bien porque ambas partes son diferentes y lo que uno le falta la otra tiene, pero es difícil hacer encajar bien las piezas. Exacto, primero igualar de cierta manera a la ciudadanía y también acoplar el modelo, porque acá no es que se complementaron o se unificaron en sí, en realidad fue una anexión de la Alemania Occidental a la Alemania Oriental, o sea, la República Democrática Alemania declara su disolución y se une a la República Federal. Y se une no solo a su sistema político, sino a su sistema económico. Y el sistema económico de la RDA era completamente distinto al sistema socialista planificado. Entonces, cuando se reúne con la otra parte de Alemania, básicamente el sistema de la RDA colapsa. Un sistema completamente público, eso se empieza a desmantelar, se desmantela sus empresas, se desmantela sus industrias, y ahí se creó una crisis económica, de empleo, social, sobre todo en el este, que fue fundamentalmente sostenida por el oeste, que era la parte rica, digamos, la parte que tenía el capital y el poder económico. Y esto llevó Son a que diferencias que hasta el día de hoy se puede llegar a ver en algunas ciudades, y también se podían ver hasta hace no tanto. Quizás era llamativo ver imágenes de Berlín, de la parte occidental y de la parte oriental, lo diferentes que eran. Quizás la parte occidental tenía zonas más modernas. Creo que le recuerdo una imagen que muestran el tipo de alumbrado que había en una zona y el otro, donde, ayúdame acá en la memoria un poco, en la o sea, en el lado de Berlín occidental el alumbrado era eléctrico, moderno, y el lado oriental, si no me equivoco, eran faroles. Sí, todavía seguía el sistema de faroles. También se ve en la arquitectura. Que ojo, eso también tiene lo pintoresco hoy, o tenía, hoy se está empezando a modernizar todo mucho más y a igualar, pero tenés lo pintoresco de quizás, bueno, voy acá y tiene eso que es mágico, que quizás en otro lado no se ve. Como turismo y como recorrido histórico, evidentemente es muy interesante. Ahora, a nivel social, económico y demás, todavía sigue siendo un problema al día de hoy. El este no ha llegado nunca ni siquiera a acercarse al oeste, al estilo, a la calidad de vida, al nivel de empleo, al nivel económico, al nivel de desarrollo. Y también incluso hasta políticamente son diferentes. Si uno ve la Alemania Occidental, lo que era la Alemania Occidental, digamos, se suele votar de una manera más moderada, por así decirlo, o sea, opciones más moderadas, como puede ser CDU, el Partido Socialdemócrata, los Verdes. Sin embargo, los partidos más radicales, como son Die Linke o Alternativa por Alemania, ¿no? Extrema izquierda, extrema derecha, suelen tener mayores adeptos en lo que era la Alemania democrática, la Alemania del Este. Y esto también, o sea, muestra que todavía siguen habiendo diferencias y necesidades completamente diferentes de un lado y del otro. Pero bueno. Eso igual es fruto de su historia. Exacto. Básicamente, porque a ver, vos estando en la situación que estabas, o estabas muy a favor de todo lo que era la URSS, la Unión Soviética, o decías, este sistema no me gusta para nada, no todo esto, y bueno, eso se puede extrapolar hasta el día de hoy. Exacto. Y además también, como decía Gonzalo, las diferencias que se pueden ver con respecto a lo que era la Alemania occidental, que bueno, que quienes viven en la Alemania oriental dicen, pero pará, ¿por qué ellos están así y tenemos que bancarnos esta diferencia? Claro, eso ha generado múltiples disputas, pero la realidad es que igualmente la situación en estos 30 años de reunificación ha ido mejorando. Pero en el momento que la CDU pierde poder y que luego lo recupera, Alemania todavía seguía intentando recuperarse económicamente de esa situación, así que era un desafío para Merkel asumir el gobierno en ese momento. De hecho, ella asume en unas elecciones adelantadas, ya que
el canciller Schröder, del Partido Socialdemócrata, pierde una moción de confianza en 2005, un año antes de lo que deberían haber sido celebradas las elecciones, por lo cual se ve obligado a adelantarlas a finales de 2005, donde la CDU gana las elecciones sin mayoría, pero logra imponerse y forma una coalición que hasta ese momento era inédita con su principal rival. O sea, desde la vuelta a la democracia, sobre todo en la Alemania Occidental, había habido dos grandes rivales políticos, que era el SPD, el Partido Socialdemócrata, y el CDU, Partido Demócrata Cristiano, centro-izquierda, centro-derecha respectivamente, que se habían básicamente repartido el poder durante todo el tiempo. Por lo tanto, eran rivales políticos tradicionales que se unían para formar una gran coalición. Ese fue el primer gobierno de Merkel, una gran coalición con los socialdemócratas hasta el 2009, y fue un gobierno bastante exitoso, estable, que de hecho le llevó a Merkel a ganarse la reelección en 2009, aumentando sus apoyos, pero esta vez opta por otra coalición. Y ahora esto, al seguir comentando lo que ha sido estos años de Merkel en el poder, vamos a ver que sus gobiernos estaban marcados por coaliciones, siempre gobernó en coalición, primero con los socialdemócratas, luego de 2009 a 2013 con los liberales, donde ahí se llevan las reformas políticas quizás más grandes de su mandato, unas políticas dirigidas más bien hacia lo que era el liberalismo político, ¿no? Y el liberalismo económico. Y esto llevó a que Alemania durante un momento llevase bien la crisis del 2008, de hecho fue de los países europeos que mejor salió, pero también ya sobre el final sufrió un que otro coletazo, lo que llevó a que en 2013 Merkel vuelva a ganar las elecciones, pero los liberales se hundiesen prácticamente, así que le tocó volver a mirar hacia los socialdemócratas, donde se volvió a formar coalición. Es algo muy llamativo esto, y es algo que se ve hasta el día de hoy de Merkel, de que no importa con quién conforme coalición, ella está ahí siendo líder. Sí. Y es quien hoy por hoy marca la política alemana. Y es el gran vacío que podemos ver a futuro de decir, bueno, ¿y ahora quién va a ocupar su lugar con tanta importancia? Claro, exacto. Ella, dado su prestigio y lo querida que es y fue en Alemania, permitió que los partidos políticos se viesen predispuestos a pactar, y creo que ella también pactó de cierta manera a consecuencia de lo que fue de su vida, ¿no? Porque ella tiene sus ideas, evidentemente tiene unas ideas políticas bien marcadas hacia el centro derecha, pero nunca se ha visto incómoda de pactar con la izquierda, ¿no? No, se sabe mover muy bien. Y eso creo que viene más que nada de su vivencia y su experiencia en la República Democrática Alemana, ¿no? Donde convivió con socialistas, donde convivió con gente de izquierda, y más o menos se ha sabido entender siempre, por lo tanto no ha tenido problema en pactar con socialdemócratas, con los verdes, que son partidos de centro izquierda. Y si bien es algo raro de ver en otros países, es muy raro que partidos sobre todo que siempre se disputan el poder, pacten entre sí, como por ejemplo en el Reino Unido hagan un gobierno de coalición conservadores y laboristas, o en España el PP y el PSOE, o en Francia la República y los socialistas. O sea, son gobiernos que no son muy comunes en el resto del mundo, pero que en Alemania se han vuelto habituales desde la llegada de Merkel, ya que pactó con los socialistas en 2005, pactó nuevamente en 2013 y volvió a pactar en 2017. O sea que ya que prácticamente podemos decir que socialdemócratas y el CDU son ya casi socios naturales. Han gobernado 3 periodos casi consecutivos, salvo ese periodo entre 2009 y 2013 donde Merkel se tiró hacia los liberales. No, es algo además que viéndolo es muy sano para lo que es la política. Exacto. Porque ayuda a que, por más de que en este caso, o un caso quizás más cotidiano, un partido de izquierda o de centro izquierda no podría ni opinar, en el caso de Merkel a cambio obviamente de su apoyo, permite negociar con estos, que exacto, en otros lados esto es
impensable. Genera un clima político de consenso muy importante en los sistemas parlamentarios, que como ya hablábamos en Y aquel genera una podcast, unidad política. genera una muy unidad fuerte. política, una estabilidad, pero sobre todo lo que hablábamos en aquel podcast del sistema parlamentario presidencialista, de cuál era el talón de Aquiles del parlamentarismo. Bueno, esto, la fragmentación del parlamento, el no alcanzar mayorías, que a veces podía significar inestabilidad política. Y es por esto que también Merkel no ha tenido demasiadas turbulencias Exacto. durante todo su Ha tenido periodos. su momento, quizás el momento más crítico fue la crisis de los refugiados, cuando ella decide admitir el ingreso de Alemania de un poco más de 1 millón de refugiados sirios. Fue un momento muy crítico y fue muy criticada por prácticamente por ambos lados del espectro político. Pero luego, la verdad, su mandato ha sido bastante. Sus 16 años han sido bastante tranquilos. No ha tenido demasiados problemas. Ha conseguido siempre ser querida y apoyada, no solamente por la política, sino por la sociedad en general. Y deja un legado muy importante en Alemania. En Alemania, como decíamos anteriormente, estaban pasando por un mal momento en 2005 y luego la logra convertir en la economía de puntera de la Unión Europea, con una de las tasas de desempleo más bajas, con un crecimiento muy bueno en su día. Después es verdad que en los últimos años el crecimiento de Alemania se ha estancado un poco, pero logró impulsar a Alemania a ser la gran potencia de la Unión Europea durante su mandato, cosa que no lo era en 2005. En 2005 estaba bastante relegada en su poder. Ahora, lo que sí creo que puede ser muy difícil a futuro es que alguien ocupe su lugar como lo hace ella. O sea, como lo diríamos, que llene sus zapatos. Exacto. Yo creo que en por lo menos al corto plazo, va a haber un vacío de poder muy importante. Ese gran liderazgo que tenía Merkel va a ser difícil que otro político lo capte, o al menos de forma similar. Y sobre todo viendo la situación que se está dando en cuanto a su sucesión. O sea, Merkel, cuando anuncia que no se iba a presentar en 2021, el partido elige a su sucesora. Esa sucesora se ve obligada a renunciar por escándalos políticos. Luego la sucesión se postergó para principios de este año, donde las internas en el partido fueron muy complejas. Fue difícil elegir un candidato. Pero además tampoco se ve un líder político en los partidos de oposición, ¿no? En el SPD, en los verdes, que en un momento parecían lanzados en las encuestas, que podían llegar a ganar las elecciones. Su candidata ha cometido también varios errores que le han ido ir descendiendo las encuestas. Armin Laschet, que es el que se ha impuesto finalmente en el CDU para ser su sucesor, también ha cometido muchos errores y no es un líder que genere mucha confianza en el pueblo alemán. O sea que No. evidentemente, para el que le toque suceder a Merkel a final de este año, va a ser un desafío enorme. Y también muy hay que difícil. estar atentos a la unidad que podemos percibir entre los distintos partidos Exacto. políticos, sin, bueno, en este caso, como hablábamos recién, Angela Merkel, que articule entre Exacto. ellos las políticas para que todos estén de acuerdo. Porque además, algo importante es que lo que vaticinan las encuestas es que las elecciones que se van a celebrar ahora a fines de 2021, ningún partido va a obtener la mayoría, o sea que va a ser necesario nuevamente negociar, alcanzar consensos, y veremos si los nuevos líderes políticos, con la ausencia de esa figura que los unía a todos, que era la de Angela Merkel, pueden seguir pactando como lo han hecho hasta ahora, o si los pactos se van a empezar a dificultar aún más. Porque, por ejemplo, del lado del Partido Socialdemócrata hay muchos que ya empiezan a proponer que el partido se tiene que ubicar en la oposición, porque esto de estar siendo, digamos, la mano derecha de Merkel los ha llevado a hundirse en las encuestas, en los resultados. Entonces, si el partido quiere recuperar nuevamente el liderazgo político en Alemania, debería desmarcarse del CDU. Entonces, habría que ver cuáles son las opciones para pactar y formar gobierno de cara a las elecciones que se nos vienen ahora. Bueno, y ya para cerrar, si te parece, planteamos, o me gustaría plantear o evaluar dos posibilidades a futuro. Una es, ¿qué tan posible es un ejemplo de que en la política alemana empiece a suceder, a falta de Merkel, algo similar a lo que está sucediendo en Israel hace años? Un desbalance político en este tipo de sistemas donde no se llega a completar casi ningún periodo porque los partidos no llegan a acuerdos y hay un vacío de poder, por así Exacto. decirlo. No lo veo tan probable porque, primero,
el parlamento alemán no está tan fragmentado como el israelí. Pero además, no solamente que no está fragmentado en cuanto a la cantidad de partidos, sino que además los consensos, sobre todo entre los partidos más moderados, es mucho más fácil y posible que en Israel o incluso, por ejemplo, también España, que es otro país que ha vivido lo mismo, o Italia. Yo creo que en Alemania es muy difícil que llegue a esa situación, pero evidentemente quizás no sea ya tan fácil pactar entre sí, porque evidentemente el sucesor de Merkel no es lo mismo que Merkel, no significa lo mismo, no impone lo mismo, así que no va a tener el mismo peso político. Exacto, se va a vivir una época seguramente de disputa de liderazgo entre los partidos, pero creo que nunca se va a llegar a un nivel de inestabilidad como el que se vive en los países que mencionábamos recién. Habría que ver si me gustaría estar atento si esto pasa como a veces con los boxeadores que dicen, bueno, me retiro. Y viendo que la situación queda media compleja o disputada, en un tiempo dice, bueno, voy a intentar entrar a mediar o ocupar otro rol que no sea ser canciller alemana. Hablando como Merkel. Puede ser que llegue, que se convierta en algún momento a una figura de mediación, de consenso, por fuera de los cargos políticos. Bueno, igual conociendo a Merkel yo creo que eso no va a pasar, porque ella siempre ha tenido esta forma de manejarse. Cuando ella se va, cuando ella entra y no suele involucrarse en cosas que no le competen, digamos. Entonces yo creo que si ella decidió alejarse y después de tanto tiempo estando en posiciones de poder, creo que va a preferir descansar. Además ya tiene una edad, tiene 65 años, así que creo que por ahí buscará descansar, dedicarse a sus cosas, a su vida. Pero bueno, nunca se sabe. Quizás si la situación es de un nivel de desestabilización muy grande, quizás pueda aparecer a colaborar. O incluso quizás en algún futuro ocupar el cargo de la presidencia, porque la presidencia de Alemania es un cargo de jefe de Estado, mediador, demás. Eso podría llegar a ocuparlo, pero para mí Merkel se va de la política y no va a volver. A mi modo de ver. Así que creo que ya hemos tenido suficiente Merkel. O sea, no vamos a seguir con Merkel. No le vamos a exigir más. Exacto. Ya bastante nos dio. Ya bastante dio a la política europea. Y bueno, también eso otra de las incógnitas quizás es el liderazgo de Alemania en la Unión Europea, que si bien va a seguir estando porque es uno de los principales países, sobre todo ahora con la salida del Reino Unido, está acaparando más poder aún. Pero también el gran poder de Alemania en la Unión Europea tenía mucho que ver con la figura de Merkel. Y veremos si el sucesor o sucesora logra articular ese poder bajo el Estado alemán. O si también se hay que ver, divide un poco más y Francia toma una posición más fuerte. Claro, pero también hay que ver, eso te iba a decir, en la Unión Europea el liderazgo, ¿quién lo va a tomar? Porque también el futuro de Macron es incierto. Exacto. Hoy por hoy, que ya está bastante asentado, por así decirlo, en su lugar, tanto en Francia como en la Unión Europea, su futuro hoy no está del todo cierto. Hay que ver la elección en Francia. Hay que ver, quizás es un recambio grande en todo lo que es la política, no solo alemana, sino estamos hablando alemana, francesa, y puede desencadenar en una reestructuración diferente de lo que conocemos o que conocíamos en este pasado reciente. Es un escenario posible, pero bueno. Eso lo dirá el tiempo. Primero habrá que ver quién es el sucesor o la sucesora, cómo salen las elecciones alemanas. Y después, bueno, una vez que llegue al poder el nuevo canciller, ver qué es lo que sucede al respecto, ¿no? Así que creo que por acá estamos bien ya. Teníamos que hacer este podcast porque no podíamos dejar pasar por alto la salida de una de las líderes, no solamente más poderosas de Europa, sino del mundo, que llevaba ya 16 años en el poder, como decíamos. Y que además ha ganado todas las elecciones en las que se ha presentado, o sea, se ha ido invicta, podríamos decirlo. Así que bueno, me parece que era importante dedicarle este espacio a Angela Merkel. Yo creo también, y bueno, con esto, si te parece, ya cerramos. Un saludo a todos y no olviden de suscribirse, darle me gusta al video, darle click en la campanita. Todas esas cosas que lo estamos diciendo esto porque si no Manu, que está atrás de la cámara, nos dice, se olvidaron. Y así, bueno, vamos empezando a que no nos rezongue. Sí, el director nos rezongue. Bueno. Así que
Un saludo y hasta la próxima. No, No es una verga. ¿Te imaginas? Salía eso. ¡Ah, lo metemos!